Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, me encuentro aquí con un tema muy especial, el cual le hemos llamado ¿Crees en Dios? ¿En qué Dios crees? Yo le he preguntado a muchas personas, ¿crees en Dios? Y la mayoría me dicen sí, yo creo en Dios. Es más, yo creo en Dios. Yo también creo en Dios, al igual que tú. Tú crees en Dios, pero ¿en qué Dios crees? ¿Lo conoces? ¿Le has visto? ¿Le has oído? ¿En qué Dios crees? Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Crees en Dios? ¿En qué Dios crees? Ahora voy a hacer una pequeña oración para que sea el Señor eh, dándonos entendimiento a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, Padre Celestial, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Te pedimos, oh Señor, que por favor hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por este momento y por todo lo que nos provees cada día. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu gran amor inagotable. Por favor, habla a nuestros corazones y que este podcast pueda llegar a todas las personas que sea posible, para que nadie se quede por fuera, Señor, de escuchar tu palabra y poder llegar a ser salvo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, tenemos un tema muy importante que es ¿crees en Dios? ¿En qué Dios crees? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Crees en Dios? Yo sé que tu respuesta es sí, que tú crees en Dios. Yo también creo en Dios, pero ¿en qué Dios crees? ¿Confías en ese Dios en el que crees? Porque no puedes confiar en alguien que no conoces. No le puedes creer a alguien que no conoces. Para tú creerle a alguien, tú debes conocerle, debes escucharle o debes haberle visto, debes haber tenido algún tipo de relación con esa persona. Porque Dios es un Dios real, es un Dios viviente. Ahora, Él dijo que Él sería nuestro único Dios, que no podíamos tener más dioses. Entonces, ¿en qué Dios crees? ¿En qué Dios crees? Ahora, vamos allá a lo que significa creer. ¿Qué significa creer? Tener algo por cierto sin conocerlo de forma directa o sin que esté comprobado o demostrado. Entonces, ¿ves lo importante de conocer a ese Dios en el que crees? Porque dice, tener algo por cierto sin conocerlo de forma directa o sin que esté comprobado o demostrado. Entonces, muchos decimos, yo creo en Dios, pero si realmente creemos en Dios, entonces debemos vivir como ese Dios o hacer lo que ese Dios nos dice que hagamos. Cuando tú crees en alguien, tú haces lo que esa persona te dice que hagas. Cuando tú confías en alguien, tú haces lo que esa persona te dice que hagas. Entonces, no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Lo mismo pasa con el Señor. Si tú no conoces al Dios que tú crees, ¿cómo puedes confiar en Él? Por eso es que cuando viene la necesidad, viene la calamidad, vienen las pruebas, te abrumas, te desesperas y no sabes qué hacer, porque no conoces al Dios que está contigo, al Dios en el que tú, entre comillas, crees. Entonces, ¿crees en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Moisés, en el Dios de Jacob? Porque ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Crees en el Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Crees en el Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto durante 400 años? Como dicen las escrituras, allá en Éxodos capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 6 dice, mira lo que dice en Éxodos. Eso le digo, ¿en qué Dios crees? Porque yo creo en el Dios de Abraham, en el Dios de Israel. En ese es el Dios que yo creo. En el Dios que libera. En el Dios que salva, que sana. En el Dios que hace milagro. En ese Dios yo creo. Amén. Entonces dice, mira lo que dice en Éxodos capítulo 3, versículo 6. Dice, yo soy el Dios de tu padre,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Crees en ese Dios o en qué Dios crees? Porque dice, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Amén. Entonces, cuando estamos hablando aquí de un Dios que libera, un Dios que liberta a su pueblo, ¿ya? Entonces, es importante que tú mires bien en qué Dios estás creyendo. Porque no puedes creer en un Dios a quien no conoces. Porque si le conocieres, realmente tu vida va a ser diferente. Cuando yo empecé a conocer a este Dios, que libera, que hace milagros, ¿verdad? Porque vimos todos, conocemos la historia de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Isaac. Muchos hemos escuchado sobre la historia y los milagros que el Señor hizo cuando liberó a su pueblo, que los alimentó durante 40 años en el desierto con maná del cielo. Todo lo que el Señor Dios ha hecho. Entonces, ¿en qué Dios crees? Es importante que tengas claro en qué Dios crees. Ahora, ¿crees en el Dios que creó los cielos y la tierra? Como lo dice acá en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Crees en ese Dios que creó los cielos y la tierra? Mira lo que dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, si sabemos que es un Dios que crea cosas grandes e inmensas, maravillosas, milagrosas, sobrenaturales, entonces, ¿por qué cuando viene la prueba nos angustiamos, nos desesperamos? Porque no le conocemos. Si confiamos, si tenemos fe en este Dios que hace milagros sobrenaturales, que libera a un pueblo de más de 400 años de esclavitud, que lo lleva al desierto y lo alimenta durante 40 años. ¡Wow! ¿Qué crees que este Dios puede hacer con tu vida? Aún lo puede hacer. Si tú le crees, si tú tienes fe en ese Dios, Él lo puede hacer. Amén. Entonces, ¿crees en ese Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza? ¿Crees en ese Dios? Mira, porque lo dicen las Escrituras. Un Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Y estamos hablando de un Dios que es poderoso. Un Dios que hace milagros. Un Dios que libera. Un Dios que prospera. Un Dios que corrige, que enseña, que protege, que ama. Ese es el Dios en el que yo creo. Entonces, es importante que tú empieces a conocer al Dios en el que crees, al Dios al que sirves. Es importante que empieces a creerle. Ahora vámonos, mira lo que dice acá. ¿Crees en el Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza? Como lo dice aquí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Mira lo que dice. Dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán. Mira, es que, wow, gloria a Dios. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Mira lo que dice. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¡Wow! Bendito sea el Señor. ¿En qué Dios crees? ¿Realmente crees en Dios? ¿En qué Dios crees? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Como nosotros, dioses. ¿Te das cuenta? Somos creados por dioses. Somos creados por un Dios a su imagen. O sea, muy parecidos a Él. ¿Para qué? Para que gobiernen. Mira lo que dice. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Amén, wow. Aleluya. Para que seamos como ellos. Cuando tú dices, voy a ser un hijo para que sea como yo. Pero para que ese hijo sea como tú, al ese hijo nacer, tú debes empezar a formarlo para que sea como tú. Deja que Dios te forme. Deja que Él te guíe a través de su Espíritu Santo. Deja que Él te forme, te transforme para que seas semejante a Él. Con el conocimiento de Él. Con el poder que Él te pueda otorgar. Conforme a su misericordia. Amén. Dice, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Luego Dios los bendijo. Mira, por eso te digo, ¿en qué Dios crees? Porque ya Él te bendijo con las siguientes palabras. Mira, Él ya bendijo al hombre, entiende esto, con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, gobiernen sobre ella. No es que seamos gobernados, no estamos para ser cola, estamos para ser cabeza y no cola, ¿verdad? Porque somos semejantes a Dios, semejantes porque dice que nos creó para que seamos como Él. Pero ¿cuándo tú puedes ser como Dios? O semejante a Dios. Cuando tú, y muchos dirán, bueno, ¿por qué se compara o por qué compara? Porque es que la palabra lo está diciendo. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Y hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Pero tú no puedes ser como alguien si tú no te formas para ser como esa persona. Tú debes empezar a conocer a esa persona e imitar a esa persona. Por eso el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, dice la palabra. Amén. No voy a extenderme mucho en este versículo, ¿verdad? Porque todavía tenemos mucho por compartirles. Así que, pero es importante que vayas empezando a conocer a ese Dios en el que cree. Porque es el Dios que te creó a su propia imagen para que seas como Él. Y te bendijo con toda bendición para que fueras fructíferos, para que llenes la tierra, para que te multipliques, para que gobiernes sobre la tierra, sobre toda ave, todo animal que se arrastra en el suelo. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que de verdad es infinitamente santo. Es un Dios que es el creador de todo lo que tú ves, todo lo que existes y aún lo que no ves. En ese Dios y a ese Dios es al que debes creerle
y debes empezar ya a conocerle. Como dice aquí en Efesios 5:8. Pero antes de ir a Efesios 5:8, mira lo que dice. ¿Por qué? Ahora, si tú me dices, yo creo en Dios, yo te pregunto, ¿por qué crees en Dios? ¿Lo has visto? ¿Lo has oído? ¿Lo has sentido? ¿Has sentido su presencia alguna vez? ¿O eres como Tomás? ¿Sabes por qué te pregunto si eres como Tomás? Porque mira lo que dice en Juan, capítulo 20, versículo 29 al 31. Mira lo que dice aquí en Juan. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. ¿Qué significa creer? Tener algo por cierto sin conocerlo de forma directa o sin que esté comprobado o demostrado. Mira lo que dice Jesús. Tú crees, le dijo Jesús a Tomás. Jesús le dijo a Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Wow, gloria a Dios. Y el significado de creer es que tener algo por cierto sin conocerlo de forma directa o sin que esté comprobado o demostrado. Yo creo en ese Dios. Por la fe en Jesucristo. Yo creo en ese Dios, porque la palabra dice benditos, y en otra palabra dice, en otra traducción dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿tú estás dentro de ese grupo de bienaventurados? Porque no se trata solo de creer en Dios. Tú no puedes creer en alguien a quien no conoces. Tú debes empezar a conocer a ese Dios en el que crees. Amén. Entonces, estamos aquí en Juan 20, 29 al 31. Entonces mira lo que dice en Romanos, capítulo 10, versículos del 17 al 21.